¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludamos con mucho gusto desde Morelia, Michoacán. Un saludo muy cordial al licenciado Luis Alfonso Ochoa Chávez. Le agradeceré que me pudiera precisar en dónde aparece esa entrevista que usted me sugiere que yo vea para que la analice y la comente. Ya le he buscado en varias páginas y efectivamente aparecen muchas diversas entrevistas que le han hecho al exgobernador de Michoacán, a Fausto Vallejo Figueroa, pero la que usted me señala con particular interés, ojalá me dijera en dónde fue difundida para que yo con mucho gusto la pueda bajar con la ayuda de mi nieto Gustavo y pueda yo analizarla y dar mi opinión. Bueno, vamos a entrar a dos o tres temas que para mí son importantes. Lo que nos debe de llenar de mucha alegría que pues ayer fue una noche tricolor en Los Ángeles, California. 4 Óscares para 2 mexicanos por Birdman. Algo que fue muy interesante lo que allá dijo González Iñárritu. Dijo, fíjese usted qué cosas tan importantes, porque en muchas ocasiones el cine debe de utilizarse para la política, es totalmente válido. Dijo, ruego para que podamos encontrar y tener el gobierno que nos merecemos y la generación que está viviendo en este país, él se refería a Estados Unidos, pueda ser tratada con el mismo respeto y dignidad que la gente que llegó antes y ayudó a construir este país de inmigrantes. Eso dijo ayer Alejandro González Iñárritu, luego de recibir el Oscar por mejor película. Esto vale la pena que lo comentemos, que una persona que se dedica al arte cinematográfico tenga plena conciencia de lo que pasa en su país, de las graves injusticias, de la podredumbre, de la corrupción que hay, que el cine debe de ser un vehículo para crear conciencia también. Claro, también sirve para divertir, es un arte también, pero también debe de tener contenido social, contenido político que oriente a la gente y que también sirva como un vehículo de protesta, que el poder político en este país y el poder económico sepan que hay cineastas que tienen conciencia de lo que pasa en su país, o sea, en México. Él está enviando este mensaje que da, breve por cierto, pero muy interesante: ruego porque en mi país encontremos el gobierno que nos merecemos. Claro, desde luego, yo creo que no nos merecemos este gobierno y otros, pero fundamentalmente este gobierno de Peña Nieto, en el que ha aflorado la corrupción, la voracidad de la pareja presidencial de Peña Nieto, su ambición desmedida por los negocios, por tener el poder, por hacer dinero a como dé lugar. Por eso, hace tiempo algún escritor decía que el mejor negocio de este país es la presidencia de la República, y no se equivoca, a pesar de que Peña Nieto hace no muchos días molesto dijo en relación a las críticas que se le hicieron por tantos contratos que le habían concedido a Hinojosa Cantú, que él no daba contratos. Claro, no soy tonto, o muchos analistas no somos tontos para pensar que Peña Nieto firma los contratos de obra. No, él le ordena. El Tren Chino, ¿a quién le ordena? Pues al secretario de Comunicaciones y Transportes, a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que también es otro de los que están embarrados en la corrupción y en la podredumbre. Entonces, qué bueno que Iñárritu plantee esta situación, pero yo también quiero agregar algo. Nos merecemos un país mejor, más que un país, un gobierno mejor, pero esto nunca lo vamos a lograr si nosotros no nos organizamos y no luchamos porque nos digan las cosas como son, que no nos engañen, que no permitamos que nos sigan engañando, que nos sigan manipulando, porque nos quedamos así de brazos cruzados. No tenemos derecho a saber en dónde van a parar
los recursos multimillonarios de que dispone el presidente de la República, en dónde los invierten, en dónde está todo el dinero que manejan el secretario de Hacienda, el secretario de Comunicaciones, el director del Seguro Social, el del ISSSTE, el de todas las dependencias del sector central, de los organismos públicos descentralizados, desconcentrados y de la estructura paraestatal. Usted ni yo, le aseguro, no sabemos en este momento cuánto se está comprando en medicamentos, ni a quién se le compra, ni sabemos si se licitó eso o fue asignación directa. Puede resultar que un laboratorio, así como con el asunto de la Casa Blanca, de lo del tren chino, de una obra pública importante, puede suceder lo mismo, que determinados laboratorios sean propiedad de amistades del presidente de la República o del director del Seguro Social, y a esos se les asignan los contratos de compraventa de medicamentos, y así por el estilo. Hay infinidad de cosas de las que nosotros no nos enteramos. No sabemos un gobernador qué hace con los recursos. Claro, rinde informes anuales, lo mismo el presidente, pero eso y nada es lo mismo. ¿A quién le rinde informes? ¿Al Congreso? ¿A estructuras que también están podridas y que más que fueran un contrapeso, un órgano fiscalizador, son cómplices del presidente, del poder presidencial? Son cómplices porque también ellos se benefician de todas esas corruptelas de un presidente. Por eso usted vea la millonada de pesos que le dan a los partidos políticos. ¿Para qué? Pues para comprar su silencio. Y ya no quisiera yo hablar en este momento del fiasco que ha sido el Instituto Nacional Electoral. Algo terrible. Y si usted se pone a revisar con ojo crítico qué funciona en este país para los beneficios de los mexicanos, nada. Funciona para beneficio de la élite que está en el poder, de la presidencia de la República, de su círculo cercano, de los secretarios de Estado, de los gobernadores, pero de ahí en fuera, ¿funciona adecuadamente acaso la Procuraduría General de la República para hacer justicia? No. Funciona a veces para cobrar venganzas, nada más, venganzas políticas, y para enviar a la cárcel a gente inocente. No quiero ponerme a dar nombres, tenía que dar una lista interminable. Ahí está Néstor Salgado, sigue privada de su libertad; el doctor Mireles sigue privado de su libertad; más de 100 autodefensas que surgen en Michoacán por una causa justa. Hay infinidad de actos de atropello. ¿El Poder Judicial se comporta con honestidad en su totalidad? No. ¿Por qué? Porque son jueces de sentencia, magistrados que venden las sentencias, que se han enriquecido. Las cosas que deberían de servirle a los ciudadanos no sirven, están hechas para afectarnos, para aplicar la ley en contra de nosotros y para beneficiar a la gente que está en el poder. Por eso tiene razón González Iñárritu cuando dice: ruego porque en mi país encontremos el gobierno que nos merecemos. Sí, claro, aquí lo que no funciona es el gobierno. Hay gente altamente calificada en este país, hay mexicanos honestos, hay mexicanos limpios, hay quienes tienen, pero 1 millón más de capacidad, de calidad moral y calidad ética, desde el presidente Peña Nieto hasta funcionarios de tercero, de cuarto, quinto o sexto nivel de diferentes estructuras gubernamentales, pero a esos no los dejan llegar. Si usted no es un pillo, si usted no es un sinvergüenza, por eso cuando dicen: oye, pero ¿cómo es posible que fulano de tal vaya a ser candidato a una diputación? Ha estado en la cárcel, y no ha estado en la cárcel injustamente, ha estado en la cárcel por pillo, por fraude. Ah, pues esos son de los que necesitamos, esos son los requisitos que deben de cubrir los que ingresan
a las estructuras políticas partidistas de este país. Esto es grave, es vergonzoso y es lamentable. Por hecho, González Iñárritu tiene razón, no nos merecemos este gobierno, pero también nosotros debemos de exigir, debemos de organizarnos, no debemos de quedarnos callados, porque la clase gobernante cada día va a seguir cerrando el círculo y las compuertas para impedir que los mexicanos nos enteremos de muchas cosas. Por ejemplo, el Instituto Federal de Acceso a la Información. Ahí le dan a usted la información que no representa mayor interés para la clase política. Pero asuntos graves, asuntos delicados, le salen con que por razones de seguridad nacional, por favor, ¿qué nos van a invadir los marcianos? ¿Van a venir de otro planeta a invadirnos? ¿Van a venir los alemanes, los rusos? ¿Quiénes van a venir? ¿Por qué de seguridad nacional? No, de seguridad de los políticos, para que no nos enteremos todas las trapacerías que han hecho en los cargos que han desempeñado, cómo llegaron con una mano atrás y otra adelante y ahora están totalmente enriquecidos, como el caso, y yo insisto, de José Murat, que ni siquiera se ha iniciado una averiguación previa penal, la PGR, por los señalamientos que le hicieron de todos los condominios que poseen los Estados Unidos, inclusive hasta a nombre de interpósita persona, que finalmente tendrían esas personas que declarar de dónde obtuvieron dinero para comprar esos condominios, porque todos son familiares, todos están emparentados con José Murat. Otra de las gracias que pronto vamos a ver, no quiero darle toda la información en este momento porque me llevaría yo mucho tiempo. Van ustedes a ver que pronto van a legislar para que nosotros digo el pueblo, jamás nos podamos enterar si un gobernador está haciendo un uso adecuado de las aportaciones y de las participaciones federales. Nos va a quedar eso, no vamos a saber a dónde va a parar ese dinero, a dónde va a parar, a campañas electorales, hasta para cada un candidato a la presidencia de la República, a los bolsillos de ese gobernador. Ellos saben cómo hacerle todo el papeleo para desviar esos recursos o para hacer mucha obra pública, pero como con contratistas preferidos, como lo ha hecho Peña Nieto, y que por eso se beneficia del asunto de la Casa Blanca. Por ponerle a usted un ejemplo, y de otros temas que si les escarbáramos, afortunadamente en este país hay algunas páginas electrónicas, algunos medios escasos, por cierto, que hacen trabajos de investigación y que pudieron poner al descubierto estas cosas tan, ¿qué le diría yo?, tan deshonestas de un presidente de la República como Peña Nieto, que debería de ser sinónimo de pulcritud, de rectitud. Pero ¿quién, como dicen, el que esté libre de culpa, que arroje la primer casa? Pues claro, si el propio presidente está entrampado en cosas muy deshonestas, él jamás podrá tener ética, autoridad ética para ordenar investigación en contra de alguien, salvo cuando, repito, venganzas políticas. Ahí está el caso de la maestra Gordillo, una pilla, una sinvergüenza, pero por razones políticas está en la cárcel. Así es que felicidades a González Iñárritu y ojalá algún día podamos ver un México mejor, pero esto no nos va a llegar de a gratis. Si nosotros no insistimos, no lo hacemos, olvidémonos. Mire, estaba yo leyendo, por cierto, el último número de la revista Proceso, que se me hizo muy interesante. Se siguen conociendo investigaciones científicas, no ocurrencias o inventos o cosas truqueadas como Murillo Karam trató de plantear. Siguen apareciendo situaciones de orden científico que ponen todavía más en entredicho la versión del asunto de Ayotzinapa, la versión mentirosa de Murillo Karam, que él, a como dé lugar, trata de que esto ya se acabe, de que este asunto ya no siga, de que ya no embarren al ejército, porque claro, pues es el único sostén del presidente de la República. Por eso Peña Nieto los defiende a capa y espada, sin
una lógica, sin un razonamiento. Si este fuera un país democrático, bueno, si están señalando que elementos del ejército mexicano pudieron haber tenido una responsabilidad en el asunto de Ayotzinapa, para allá al asunto de Tlatlaya, bueno, pues que se investigue, pero no, aquí hay que cerrar todas las posibilidades a una investigación, porque Peña Nieto lo sabe. Nadie en este país le queda para protegerlo a él, no a nosotros, más que el ejército mexicano, sobre todo el poder de los militares. Bueno, mire, estaba yo leyendo algunas cosas interesantes. Fíjese lo que dice, otra losa a la verdad histórica. La ciencia se ensaña con las versiones del procurador Jesús Murillo Caram. Y aquí vienen varias interrogantes que a ver si me da tiempo de desglosar algunas. Dice, ¿dónde están las hebillas de los normalistas presuntamente incinerados en Cocula? ¿Por qué no se quemaron los victimarios, o sea, los presuntos asesinos? ¿Por qué no se quemaron los victimarios si 1600 grados centígrados convertirían toda la zona en un gigantesco horno? ¿Por qué no se incendió el basurero? ¿Dónde están las estructuras metálicas de las llantas usadas para prender el fuego? ¿De qué árbol le salió la media tonelada de leña necesaria para la pira? ¿Por qué no hay grasa humana en el suelo? El perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Jorge Arturo Talavera, lo tiene claro. En el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes, dice él. Por eso la sospecha de la intervención del ejército. Dice, la nota es larga, pero vale la pena que yo dé lectura a esto que tiene un sustento científico. No son ocurrencias, yo no lo invento. Muchas de las personas que me ven pueden refutarlo si así lo desean. Ahí están mi correo electrónico, está mi página, para que me digan que yo miento o que este señor está mintiendo, el señor Arturo Talavera, de perito del Instituto Nacional de Antropología de Historia, pero de años. Él dice, es falso que en el basurero de Cocula, Guerrero, hayan sido incinerados los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues no existe evidencia científica de ello. En ese lugar, la Procuraduría General de la República montó un show con el fin de apaciguar a los padres de familia y acallar su protesta. Incluso es posible que los restos óseos de Alexander Mora, identificados por la Universidad de Innsbruck, Australia, hayan sido sembrados por esa dependencia, por la PGR. Jorge Arturo Talavera, integrante del Instituto Nacional de Antropología e Historia, resume: el gobierno privilegió el aspecto político en lugar del humano y no consideró el dolor de las víctimas. Este antropólogo físico también califica como una burla para los familiares de los estudiantes la versión histórica que dio el titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, acerca del caso. En su opinión, la falta de certezas científicas puede tumbar jurídicamente el caso Ayotzinapa y dejar en libertad a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, a su esposa María de los Ángeles Pineda y a los policías que supuestamente participaron en la desaparición. Esto es totalmente cierto. Si esta teoría de la PGR se viene abajo con una defensa adecuada, pues tendrán que obtener su libertad Abarca, su esposa y otros más. Con 35 años de experiencia en esta materia, el investigador es contundente. Aquí viene entre comillas: en el basurero no fueron incinerados los 43 estudiantes. Si así ocurrió, las autoridades deben mostrarnos científicamente que hay grasa humana en el suelo, y eso es cierto, y de eso la Procuraduría no ha dicho nada. Además, entre las muestras óseas, la PGR presentó una corona dental que corresponde a una persona de más de 50 años, no a jóvenes de 18 a 20 años. De esta manera, el antropólogo coincide con Alfonso Palacios Blanco, experto en incendios y explosivos,
quien en noviembre pasado declaró a Proceso que en el Cerro de Cocula no existió ninguna incineración. Dice, Talavera, el antropólogo del Instituto Nacional, ha venido haciendo un estudio de investigación que data de cientos de años en este país acerca de la cultura prehispánica, donde hubo huellas de decapitación, sacrificio humano, y ha hecho un trabajo de primerísima que ha sido admirado y reconocido por antropólogos del mundo entero. Quiero seguir dando lectura a esto porque vale la pena. Él dice, en relación con la grasa, explica, al cuerpo lo queman sus propios lípidos. Una mujer se quema más rápido que un hombre. El niño, la mujer y un anciano en decadencia arden más rápido que los hombres de complexión normal o delgada. Los alumnos de Ayotzinapa eran jóvenes y tuvieron que dejar muchos restos, porque para quemar un cuerpo con leña se requieren de 8 a 10 horas con una cantidad de 40 cargas de leña. Cada carga es de 10 kilos, así que hablamos de casi media tonelada para calcinar a un individuo, pero aún así no se hace ceniza. También dice, ¿en dónde están los restos de las llantas y la madera? ¿Por qué se pregunta él esto? Bueno, dice, un estudio forense tendría que haber observado la depredación del entorno de donde provino la madera, si los asesinos la cortaron o dedicaron horas a recogerla, porque tenía que ser madera seca, ya que la hidratada no sirve para quemar. El entorno apenas se ve carbonizado, dice, y no se perciben ni el hollín que dejarían las llantas, ni el alma metálica que tienen. Incluso las autoridades estaban obligadas a hacer un peritaje al respecto, porque mediante el grosor del alambre de acero se puede saber si los neumáticos eran de automóvil, camión o bicicleta, y tampoco lo han dicho. Acuérdese usted que la PGR habló que se utilizó leña, pero nunca señalaron de dónde, nunca llevaron a los periodistas para que vieran de dónde cortaron esa leña. Estábamos hablando de cantidad de toneladas, tampoco se supo de qué tipo de neumáticos se utilizaron, porque ni siquiera hubo residuos de alambre. Dice Talavera, dice algo que también es muy importante, indica que la PGR también tuvo que hacer un análisis medioambiental. Imagínense, dice, la radiación calorífica de una pira de 43 cuerpos, con llantas, maderas, acelerante. Hubiera sido un calor inmenso. No es creíble la versión de la PGR, porque un basurero municipal además genera materia en descomposición, gas metano. Así que con la pura radiación térmica, el basurero se hubiera prendido, hubiera estallado o dado un flamazo por los gases almacenados, pero no pasó nada de esto. Por eso es increíble todo lo que ha dicho la Procuraduría General de la República acerca de esto. Son muchos los datos que aporta. Yo lo único que sí creo es que, yo insisto, este es un asunto que no debe de quedar olvidado, el asunto de Ayotzinapa. Ha de parecer una terquedad, no es una terquedad. Yo cada día busco más información de peritos, de expertos, pero con criterios científicos y no las mentiras que estamos acostumbrados a escuchar de la Procuraduría General de la República y de todas las estructuras que procuran justicia, que lejos de procurar justicia lo que hacen es impedir que se aplique la justicia. Afortunadamente hay voces que no nos quedamos calladas y seguiremos insistiendo en este tema. Así es que me da mucho gusto saludarles y les recuerdo, por favor, que me sigan enviando sus mensajes, sus comentarios. Denle like, me gusta, pulgar arriba, compartan, dejen su comentario en la caja de comentarios. Si lo ven desde la página, la caja está en YouTube y me da mucho gusto saludarlos y agradecerles los saludos que de ustedes recibo constantemente. Si hay algún tema que pueda ser de su interés y en el que yo pueda contribuir, con mucho gusto lo investigo. Por cierto, aquí en Michoacán, con este gobernador
de trapo que tenemos, este señor que nos dejó Alfredo Castillo Cervantes, pues las autodefensas se siguen reorganizando y otra vez están remontando, están otra vez armándose para defender sus legítimos intereses. Pudiera ser que para muchos dicen, pero es que ¿cómo es posible que permitan que existan grupos armados en Michoacán al margen de la ley? Pues sí, lo que sucede es que las estructuras federales, estatales y municipales que deben de garantizar la vida, la paz, la tranquilidad, el patrimonio de miles y miles de michoacanos no lo han hecho. Se han convertido en cómplices también y en protectores de la delincuencia. Por eso yo estoy en contra de lo que dice Peña Nieto cuando piensa y hace creer a la gente que esto es un problema de policías municipales. No, está involucrado el Ejército, la Marina, la Policía Federal y todas las corporaciones policíacas. Me da gusto saludarles.